Z en Opinión Olavarriense. Saludamos a toda la audiencia que nos está siguiendo a través de la antena o a través de la web. Es un gran privilegio, hablando de acompañarnos, hablando de estar juntos, poder sentir ya el gran afecto de la Asociación Cultural Belgraniana, presentada por Distribuidora Forma, que nos está trayendo una vez más su micro, ¿no? Su voz, su palabra, en este caso con una semana de mayo, ¿no? Que estamos ya iniciando de cara al 25. Por eso lo vamos saludando al profesor Germán López. Gracias, Germán, por estar una semana más. Un No, gustazo gracias a enorme. vos, Mario, por recibirnos siempre. Y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, vos sabés que estaba hoy buscando una escarapela, no encuentro una escarapela, voy a tener que adquirir alguna en algún kiosco, no sé si todavía se usa eso, porque viste cómo se van perdiendo las cosas, ya no sabés si tenés que usar escarapela o no. Sí, no, hay que usarla, Hay Mario, que sí. usarlo, ¿no? Así Sí, como sí. el domingo que viene vamos a estar todos con escarapel. Claro, exactamente. Bueno, la semana, digamos, como una cuestión que uno ha ido estudiando siempre desde la escuela primaria, profe, arrancaría el 18, ¿no? Es decir, del 18 al 25 se fueron sucediendo, se fueron concatenando una serie de hechos, ¿verdad? Así fue de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy vamos a comenzar desde hoy hablando de la revolución, pero desde la óptica de Belgrano, ¿no? Es Ujú, decir, cómo lo vivenció Belgrano a este acontecimiento. ujú, Y ujú. para eso vamos a tomar lo que él escribió en su autobiografía, que él dice que la escribió para cubrirse de las maledicencias de sus enemigos. Ajá. Y lo que podemos ver en esta biografía es que si bien los criollos anhelaban la independencia, Ujú, consideraban que estaban muy lejos todavía de alcanzarla, ¿no? Cuando en una oportunidad habla Belgrano con el general británico Crawford, que había sido tomado prisionero con las invasiones inglesas, ujú. ambos coinciden en que las condiciones de la independencia no se podrían alcanzar hasta dentro de un siglo, dice. Ujú, Es decir, que para ese momento, 1806-1807, nadie creía que la independencia podía ser algo factible. ujú, ujú. Y cuando hablamos de independencia, no significa que estemos hablando de romper el vínculo con la corona española. En ese momento, independencia era sinónimo de autonomía. Ujú, ujú. Los criollos lo que pedían era autonomía política, que antes la habían tenido, porque esta era una característica de la política de la corona española, pero con la dinastía de los Habsburgo. Pero después de la guerra de sucesión española, ya por el 1700, se produce un cambio de dinastía y toman el poder de la corona española los Borbones, Ujú. que son de origen francés y con una concepción de la política profundamente centralista. Entonces, lo que piden los criollos es más autonomía política. Después de 1815, cuando Belgrano junto con Rivadavia viajan a Europa para reunirse con Fernando VII, para pedirle a este que reconociese el gobierno de los criollos, por supuesto que no lo va a hacer, Ujú. y ni siquiera los deja entrar a España. Bueno, después de ese suceso, ahí se comienza a hablar de independencia en el sentido pleno de Ujú. la palabra. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero el 25 de mayo es autonomía política, y el Mm, 9 de julio de 1816 recién es independencia, ahí sí es independencia. claro, Entonces, exactamente. si bien los criollos hablaban de independencia, nada pensaba que esto podía ser algo que se diese rápido, ¿cierto? Y Ujú, Belgrano dice, tales son todos los cálculos de los hombres. Pasa un año y allí que sin que nosotros hubiésemos trabajado para ser independientes, Dios mismo nos presenta la ocasión con los sucesos de 1808 en España y en Bayona. ujú, ¿Y qué había pasado en España y en Bayona en 1808? Lo que había pasado era que en esa fecha
Napoleón invade España. Y aprovechando las disensiones internas, es decir, las peleas entre Carlos IV, rey de España, y su hijo Fernando VII, los hace abdicar a los dos en Bayona. Y coloca a su hermano José Napoleón como rey de España. Y Fernando VII va a quedar cautivo en Bancelay, en Francia. Entonces España se queda sin rey legítimo. Y se produce un vacío de poder. Y comienza un debate. Pero este debate se produce dentro del marco jurídico de las leyes de India. Es decir, que el 25 de mayo no rompe con el esquema jurídico de la época. Y comienza una lucha feroz por el poder. Comienza el proceso de juntismo. Cada provincia formaría una junta de gobierno que gobernaría en nombre del rey. Esto se le llamó retroversión de la soberanía. Es decir, ante la ausencia del rey, el poder vuelve al pueblo. Que esa era la doctrina de Francisco Suárez. Era la doctrina que se enseñaba en todas las universidades de Hispanoamérica. Francisco Suárez decía que el poder venía de Dios y era depositado en el pueblo. El pueblo luego lo delegaba en un rey. Por lo tanto, la autoridad del rey emana del pueblo y no de Dios. Por eso, no era una monarquía absoluta. ¿No? Porque el pueblo le podía retirar legítimamente su consentimiento a los reyes. Es decir, que consideraban ellos que no fueran dignos de ejercer el poder que habían depositado en sus manos. Claro, sí. Por tanto, ningún rey podía tener el atributo sagrado como las monarquías absolutas. El pueblo, en casos extremos, por ejemplo, si el rey se convertía en un tirano, podía destituirlo. Y esta doctrina se enseñaba en las universidades de Hispanoamérica, la teoría del tiranicidio. Y esto es uno de los argumentos por lo cual se dice que en América, o que América no era una colonia. ¿Qué clase de colonias fueron estas que se le enseñaba a los súbditos a rebelarse en contra del rey si éste se convertía en un tirano? Datazo, Bueno, ese es un argumento, ¿no? Bueno, esta fue la posición de Castelli el 22 de mayo, con respecto al obispo Lué. La pregunta era, ¿en quién debía subrogarse el poder? Es decir, ¿quién es el que mejor va a representar los intereses del rey en estos territorios? Que ya vamos a ver cuál era la posición de este obispo con respecto a esto, ¿cierto? Y mientras tanto, ¿qué va a decir Belgrano? Cuando se enteran de la noticia, él va a decir, en efecto, dice, avívense entonces las ideas de libertad e independencia en América. Y los americanos empiezan por primera vez a hablar con franqueza de sus derechos. En Buenos Aires se hacía la jura de Fernando VII. Es decir, era una revolución que juraba lealtad al rey. Era una revolución bastante particular, porque querían independizarse, pero juraban lealtad al rey, del cual se querían independizar. ¿Y por qué es esto? Porque no querían romper con la corona española. Solo querían más autonomía política. De eso se trataba. Pero como hay una historiografía que pretende ver en esto una revolución en contra de España, al estilo de la Revolución Francesa, donde las muchedumbres toman el poder y es el inicio de la República, crearon el concepto de la máscara de Fernando VII. Esto significaba que hacían como que apoyaban a la monarquía, pero en realidad estaban haciendo una revolución. Esto cabe solamente en una cabeza como la de Mitre, ¿no? Porque una revolución no puede ocultar sus objetivos. Ninguna revolución oculta sus objetivos. Bueno, mientras tanto, Belgrano decía que los mismos europeos que se encontraban acá aspiraban a sacudir el yugo de España por no ser
napoleonistas, es decir, no estaban a favor de Napoleón. Por lo tanto, aspiraban a independizarse del yugo español que estaba en manos de Napoleón y de los afrancesados, de los españoles que apoyaban a Napoleón. Que eran los españoles que estaban de acuerdo con tener un monarca francés. Es decir, siempre están los oportunistas, ¿no? Y los cipayos, diríamos acá. Claro. Mientras el pueblo español luchaba en las calles, haciendo la guerra de guerrilla al ejército de Napoleón, había funcionarios españoles que estaban a favor de Napoleón. Esto era tan evidente que los españoles europeos que estaban acá decían: no podemos subordinarnos a estos que gobiernan en nombre de España, pero están a favor de Francia. Bueno, pero mientras tanto el vacío de poder sigue. ¿Y quién gobierna en nombre de Fernando VII? La Junta Central de Sevilla. Yo pretendía gobernar y a la que había que obedecerle, porque gobernaba en representación del rey. Por eso Belgrano va a decir: entonces fue que, no viendo yo un asomo de que se pensara en constituirnos, y sí a los americanos prestando una obediencia injusta a unos hombres que por ningún derecho debían mandarnos, traté de buscar los auspicios de la infanta Carlota y de formar un partido a su favor, oponiéndome a los tiros de los déspotas, que celaban con el mayor anhelo para no perder sus mandos. Los déspotas se refería a la Junta Central de Sevilla. Y lo que es más, dice Belgrano, para conservar la América dependiente de la España, aunque Napoleón la dominara. Pues a ellos le interesaba poco o nada, ya sea Borbón, Napoleón o otro cualquiera, si la América era colonia de España. Y en ese momento, dice Belgrano, donde solicité pues la venia de la infanta Carlota, y siguió mi correspondencia desde 1808 hasta 1809. La infanta Carlota era la hermana de Fernando VII, que se había casado con Juan VI, rey de Portugal, cuya corte, la de los Braganza, se encontraba en Brasil. Entonces, Belgrano le escribe algunas cartas para informarle la situación y que fuese ella, como hermana de Fernando VII, que se hiciese cargo de estos territorios. Mientras tanto, Belgrano trata de interesar a Liniers, ¿no? Le habla de las ventajas de tener los favores de la infanta Carlota Joaquina, pero la Junta Central de Sevilla, nombra a Cisneros como virrey. Entonces aspiré, dice Belgrano, a inspirar las ideas a Liniers de que no debía entregar el mando, por no ser autoridad legítima la que lo despojaba. Los ánimos de los militares estaban adheridos a esta opinión. Mi objeto era que se diese un paso de inobediencia al legítimo gobierno de España, que en medio de su decadencia quería dominarnos. Y dice Belgrano: conocí que Liniers no tenía espíritu ni reconocimiento a los americanos que lo habían elevado, y que había muchas pruebas de que abrigaba, o por opinión, o por el prurito de todo europeo, mantenernos en el abatimiento y esclavitud. Y acá Belgrano se enoja con Liniers. ¿No? Bueno, cerrada esta puerta, aún no desesperé de la empresa de no admitir a Cisneros, dice Belgrano, y fue a ver a Cornelio Saavedra, le entregó 2 cartas que tenía para él de la infanta Carlota, y la contestación fue: ¿qué lo pensaría? Bueno, dice Belgrano, concebí ideas favorables a mi proyecto por las disposiciones que observé en Cornelio Saavedra. Los momentos se hacían para mí siglos. Dice: llegó la hora y apareció en mi casa Juan Martín de Pueyrredón, y me significó que iba a celebrarse una junta de comandantes en la casa de este, a las 11 de la noche, a la que yo precisamente debía concurrir, que era preciso no contar solo con la fuerza, sino con los pueblos, y que así se arbitrarían los medios.
Cuando oí hablar así, dice Belgrano, y tratar de contar con los pueblos, mi corazón se ensanchó y risueñas ideas de un proyecto favorable vinieron a mi imaginación. Bueno, esta reunión se hizo. Estaba Saavedra, estaba Martín Rodríguez, Pueyrredón y otros comandantes. Y se habló de lo que estaba sucediendo en España, dice, de nuestra situación, y que debía empezarse por no recibir a Cisneros. Y le pidieron la palabra a Belgrano, y él les habló francamente de cuál era su posición. Y él ahí se dio cuenta que nadie se quería comprometer y exponer demasiado. Y él dice, qué desgraciada vi entonces esta situación. Qué diferentes conceptos formé de mis paisanos. No es posible, dije, que estos hombres trabajen por la libertad del país. Y no hallando que quisieran reflexionar por un instante sobre el verdadero interés general, me separé de allí desesperado de encontrar remedio, esperando ser una de las víctimas por mi deseo de que formásemos una de las naciones del mundo. Entonces, esperando ser una de las víctimas, dice, porque estaban conspirando. De hecho, Pueyrredón fue detenido. A Belgrano no le hicieron nada, pero Belgrano ayuda a escapar a Pueyrredón y lo manda a Río de Janeiro para reunirse con la infanta Carlota y llevarle 2 cartas que explicaban la situación política y la conveniencia de que ella se trasladara a Buenos Aires. Por supuesto que la infanta Carlota no lo recibió, ¿no? Y ahí se dio cuenta que no podía llevar sus ideas adelante. Ahí se termina el proyecto carlotista de Belgrano, que fue el primer proyecto de independencia. Bueno, la situación en España sigue empeorando. Y mis amigos, dice Belgrano, buscaban de entrar en relación de amistad con Cisneros. Lo que estaban tratando de hacer era convencerlo para que se plegara al proyecto independentista. Ellos veían que Cisneros lo que quería era conservarse en el poder. Claro, qué raro, ¿no? No es que estaban muy convencidos de la causa realista Cisneros. De hecho, la primera junta de gobierno la encabezó Cisneros. Sí, sí. Hay una junta de gobierno que se conforma el 24 de mayo, y es un intento de Cisneros de mantenerse en el poder. Estaba integrada por Saavedra y Castelli. Y fue una jugada política que no funcionó, pero fue una jugada. Bueno, en esta relación que establecen con Cisneros, les autoriza a publicar un periódico. Y ahí nace el Correo de Comercio. Le hicimos entender a Cisneros, dice Belgrano, que si teníamos alguna junta en mi casa sería para tratar de los asuntos concernientes al periódico. Nos dispensó toda protección e hice el prospecto de Diario de Comercio que se publicaba en 1810, antes de nuestra revolución. En él salieron mis papeles, que no era otra cosa más que una acusación contra el gobierno español. Pero todo pasaba y así creíamos ir abriendo los ojos a nuestros paisanos. Tanto fue que salió uno de mis papeles titulado Origen de la grandeza y decadencia de los imperios en la víspera de nuestra revolución. Nosotros hemos hecho mención a este título. Sí, sí, sí. A este artículo. En este artículo donde se enfatiza sobre la importancia de fortalecer la unidad y los prejuicios que trae la desunión, ¿no? Bueno, así quedaron contentos los de nuestro partido como a Cisneros. Y cada uno aplicaba el ascua a su sardina, pues todo se atribuía a la unión y desunión de los pueblos, dice Belgrano. Estas eran mis ocupaciones y el desempeño de las obligaciones de mi empleo. Cuando, habiendo salido por algunos días al campo en el mes de mayo, me mandaron llamar mis amigos a Buenos Aires. Y volví a presentarme y hacer cuanto estuviese a mi alcance. Había llegado la noticia de la entrada de los franceses en Andalucía y la disolución de la Junta Central. Este era el caso que se había ofrecido a cooperar a nuestras miras el comandante Saavedra. Generalmente a Saavedra se lo presenta como un conservador. Claro, sí, sí. ¿No?
que esperaba hasta último momento para pronunciarse, en oposición a Moreno, que quería hacer la revolución de modo inmediato. Ya vamos a hablar también de Moreno en el programa, ¿no? Pero Saavedra no se pronunciaba porque había jurado lealtad a la Junta Central de Sevilla. Exactamente, sí. Y ya hemos hablado sobre el significado la importancia del juramento en aquella época, ¿cierto? Entonces, cuando cae la Junta Central, es cuando Saavedra dice, bueno, las brevas están maduras, la famosa frase que se le atribuye. Muchas y vivas fueron entonces nuestras diligencias para reunir los ánimos, dice Belgrano, y proceder a quitar las autoridades, que no solo habían caducado con los sucesos de Bayona, sino que ahora caducaban, puesto que aún nuestro reconocimiento a la Junta Central cesaba con su disolución. Y acá traemos a colación lo que decíamos sobre el obispo Lué, cuando debate con Castelli el 22 de mayo. Que a Lué se le atribuye haber dicho que mientras hubiera un español en América, los americanos le deberían obediencia. Bueno, esto no fue lo que dijo. Lo que dijo fue, aunque hubiese quedado un solo vocal de la Junta Central y arribase a nuestras playas, lo deberíamos recibir como a la soberanía. Esa era la discusión con Lué, hasta que quedó disuelta la Junta Central. Sí, no le debíamos obediencia a nadie, ¿no es cierto? Disuelta la Junta Central de Sevilla, ya no se le debía obediencia a nadie. Mientras Belgrano decía, era preciso corresponder a la confianza del pueblo, y todo me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas mis ideas cambiaron, y ni una sola concedía un objeto particular, por más que me interesase. El bien público estaba a todo instante a mi vista. No puedo pasar en silencio las lisonjeras esperanzas que me había hecho concebir el pulso con que se manejó nuestra revolución, en que es preciso, hablando verdad, hacer justicia a don Cornelio Saavedra. El Congreso, celebrado en nuestro Estado para discernir nuestra situación y tomar un partido en aquellas circunstancias, debe servir eternamente de modelo a cuanto se celebre en todo el mundo. Solo me consuela, dice Belgrano, el convencimiento que estoy de que siendo nuestra revolución obra de Dios, Él es quien la ha de llevar hasta el fin, manifestándonos que toda nuestra gratitud la debemos convertir a su majestad y de ningún modo a hombre. Y así fue como vivió la revolución Belgrano, ¿no? Como podemos observar, esto se resolvió dentro del marco jurídico. No hubo muchedumbres, no hubo violencia, hubo mucha conspiración política, y Belgrano tal es así que Belgrano se encontraba paseando en el campo cuando lo llamaban para integrar la primera junta. Por lo tanto, no había conmoción ni violencia, ¿no? Todo se desarrolló dentro del marco legal de las leyes. Claro. Bueno, bien. Nuestra intención, Mario, era mostrar cómo había vivido Belgrano este proceso hasta el 25 de marzo. Sí, por ahí el lunes seguramente, el lunes te van a quedar algunos detalles, ¿no? Algunas apostillas por ahí, ¿o tenés algún otro tema? Y no, tenemos 4 programas más con la bien, no, perfecto. Así sí, no, esto recién comienza, está súper interesante lo que vas marcando, ¿no? Incluso el posicionamiento de cada uno, y también eso que vos decís, de cuál era en realidad el contexto, ¿no? Del pensamiento con respecto a lo que hoy entendemos como independencia o libertad, ¿no? O autonomía, ¿no? Está muy, pero muy fenomenal esto que vas marcando. Profe, mil gracias, como siempre, por estar una semana más, y bueno, seguramente el lunes vamos a estar ávidos, ¿no? De continuar con todo este proceso, ¿no? Que derivó en el 25 de mayo. Cómo no, Mario. Muchísimas gracias a vos y un saludo a todo tu audiencia. Gracias, querido, gracias.